Bien, hermanos, Dios nos bendiga a todos. Vamos a ir directamente a Jonás 4, del versículo 1 hasta el versículo 19. Dice la palabra de Dios. Del 1 al 11, perdón. Dice la palabra de Dios. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Vamos a pedirle al hermano Leonardo que dé gracias a Dios por la palabra. Oremos, hermanos. Padre soberano, Dios eterno que estás en gloria, queremos, Señor, que a esta hora tu presencia asista a nuestro hermano y que tú le dé la sabiduría, oh Dios, porque tuya es, Señor, la sabiduría y toda majestad. Te ruego, Dios, que estas palabras que van a ser expuestas sea para, Señor, beneficio de cada uno de nosotros y que podamos aprender más de ti. Bendícele, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Iniciamos nosotros preguntando, hermanos: ¿alguno de nosotros se ha enojado alguna vez con Dios? Levanten la mano, por favor, el que lo haya hecho. Yo el primero. Hace mucho tiempo, en un reino distante, vivió un rey que no creía en la bondad de Dios. Tenía, sin embargo, un súbdito que siempre le recordaba acerca de esa verdad. En todas las situaciones decía: Rey mío, no se desanime, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Un día, el rey salió a cazar junto con su súbdito
y una fiera de la jungla le atacó. El súbdito consiguió matar al animal, pero no evitó que su majestad perdiese el dedo meñique de la mano derecha. El rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar agradecimiento por los esfuerzos de su siervo para salvarle la vida, le preguntó a este: ¿y ahora qué me dices? ¿Dios es bueno? Si Dios fuese bueno, yo no hubiera sido atacado y no hubiera perdido mi dedo. El siervo respondió: rey mío, a pesar de todas esas cosas, solamente puedo decirle que Dios es bueno y que quizás perder un dedo sea para su bien. Todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. El rey, indignado con la respuesta del súbdito, mandó que fuese preso a la celda más oscura y más fétida del calabozo. Después de algún tiempo, el rey salió nuevamente para cazar y fue atacado esta vez por una tribu de indios que vivían en la selva. Estos indios eran temidos por todos, pues se sabía que hacían sacrificios humanos para sus dioses. Inmediatamente después que capturaron al rey, comenzaron a preparar llenos de júbilo el ritual del sacrificio. Cuando ya tenían todo listo y el rey estaba delante del altar, el sacerdote indígena, al examinar a la víctima, observó furioso: este hombre no puede ser sacrificado, pues es defectuoso. Le falta un dedo. Luego el rey fue liberado. Al volver al palacio, muy alegre y aliviado, liberó a su súbdito y pidió que fuera a su presencia. Al ver a su siervo, le abrazó afectuosamente diciendo: querido, Dios fue realmente bueno conmigo. Tú debes haberte enterado que escapé justamente porque no tenía uno de mis dedos. Pero ahora tengo una gran duda en mi corazón. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que tú estuvieses preso, tú que tanto lo defendiste? El siervo sonrió y dijo: rey mío, si yo hubiera estado junto con usted en esa casa, seguramente habría sido sacrificado en su lugar, ya que no me falta ningún dedo. Por lo tanto, acuérdese siempre, todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Hermanos, sobre dónde queremos enfocarnos en esta mañana es sobre todo en el tema de Jonás y su enojo. Enojarse es un sentimiento humano. Por eso preguntábamos en principio: ¿quiénes aquí se han enojado? Pero no que se han enojado con cualquiera. ¿Quiénes aquí nos hemos enojado con Dios? Quizás algunos no quisieron levantar la mano. Yo soy de los que entiende que todos, en un momento determinado, por H o R, por cualquier razón, nos hemos enojado con Dios. Dice que el enojo es un fuerte disgusto producido desde nuestro interior, incentivado por factores externos o internos, concebidos en nuestra naturaleza pecaminosa. Yo soy de lo que dice que si hubo un hombre en la Biblia que pudo haberse enojado con Dios, este fue David. Pero nunca lo hizo. Porque dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Si bien los cristianos podemos enojarnos, ¿ah? Es una condición humana. Enojarse es una condición humana. Y todos estamos sometidos a esa condición. El problema está a veces en el tiempo del enojo. Lo que pasó con Jonás. No fue que Jonás se enojara por lo que Dios hizo. Era que Jonás se seguía enojando y deseó su muerte en 2 ocasiones en solo un día. Eso nos dice la palabra, lo que acabamos de leer. En solo un día deseó su muerte en 2 ocasiones, por distintas razones. Pero volviendo a David, hermanos, David fue ungido como rey de Israel. Según los estudiosos, David tenía entre 15 y 17 años cuando fue ungido como rey. Ungido como rey.
¿Saben qué tiempo pasó él para poder acceder al trono de Dios? Al trono que Dios tenía reservado para él. Aproximadamente entre 15 y 13 años. Esto podemos verlo en 1 Samuel 16:13, vemos la unción, y en 2 Samuel 5:4 vemos lo que fue la coronación. El camino hacia el trono que el Señor reservó para David no fue sencillo. Enfrentó gigantes, aguantó malos tratos y engaños, esquivó lanzas que le lanzaba el rey Saúl al estar sirviéndole. Fue responsable indirecto de la muerte de muchos sacerdotes. Estuvo desterrado y olvidado. Casi pierde en cautiverio a sus esposas. Y tanto fue que vivió que estuvo a punto de pelear contra el pueblo de Dios. Cada vez que David se acercaba a lo que Dios le había prometido, algo sucedía para que no se cumpliese la palabra de Dios. Al menos no en el tiempo que David esperaba. A pesar de la larga espera, David jamás se enojó con Dios y se mantuvo creyendo en las promesas que Dios tenía para él. A pesar de tener razones para vengarse del rey Saúl, no lo hizo y se refería a él como el ungido de Jehová. David honró su autoridad y en el tiempo de Dios recibió lo que se le había prometido. Se dedicó a hacer lo correcto a los ojos de Dios y un día fue puesto como rey de Israel. Quisimos dar esta introducción. David tenía razones para enojarse con Dios. David estaba muy tranquilito allí con sus ovejitas, cuidando sus ovejas, siendo un pastor. David vivía feliz. Vino Samuel, lo ungió y empezó entonces la travesía de David. David no pidió ser rey, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Y nunca se enojó con Dios. Contrario a lo que vemos con Jonás, que todos no sabemos la historia, ¿verdad? Creo que podemos simplemente puntualizarla. Jonás fue llamado, vete a Nínive, Jonás no quiso, hubo que tirarlo al mar, una ballena se lo tragó, luego salió otra vez y fue a Nínive, predicó. ¿Y qué hizo Nínive? ¿Qué hizo el pueblo de Nínive? Se arrepintió. ¿Y qué hizo Jonás entonces? Se enojó, hermanos. Se enojó. Yo sé lo que entienden. Cuando yo le predico a una persona, cuando yo le hablo de Dios a una persona y esa persona se convierte, ¿qué hago yo? Me siento bien, contento, óyeme, gozo. Hice mi labor, pero Jonás se enojó. El enojo, hermanos, es una condición humana. Y aunque queramos negarlo, todos hay ocasiones en las que nos enojamos con Dios, aunque queramos negarlo, aunque algunos lo nieguen. Otros somos un poquito más sinceros. Yo lo he dicho, sí, Señor, yo me he enojado contigo, es verdad, me he enojado. Por situaciones que yo no entiendo. Porque hay situaciones que nosotros provocamos y hay otras que simplemente no las provocamos. Pero como quiera nos enojamos con Dios. Dios nos dice a veces, ese camino es peligroso, no te vayas por ahí. Señor, yo me voy a ir como quiera porque yo tengo libre albedrío. Perfecto, pues vete por ahí. Cuando nos atracan entonces, Señor, déjate que me atracara. No, yo te dije a ti que no te fuera por ahí. Y tú dijiste que tienes libre albedrío, pues adelante, continúa tu camino. Hay situaciones que nosotros provocamos y posteriormente nos enojamos con él. Quizás porque las cosas no salieron como esperábamos, o porque no nos respondió de la manera que queríamos, o porque simplemente nunca hubo una respuesta y su silencio fue lo único con lo que nos encontramos. Contrario a David, nosotros queremos que Dios nos conteste en nuestro tiempo.
Y si no lo hace, nos enojamos con él entonces. Porque el problema no es nuestro, el problema es de Dios, según nosotros. Sin saber nosotros, si lo que estamos pidiendo, en el momento que lo estamos pidiendo, es cuando Dios entiende que nosotros lo necesitamos. Porque todos cantamos, ¿verdad? Señor, yo soy una taza en tus manos, hazme como el alfarero. Ok. Pero cuando Dios empieza a hacernos entonces, Señor, me duele. Tú me estás pidiendo. Tú estás pidiendo hacer mi voluntad. Sí, pero entonces quieres hacer la tuya. Pero si las cosas salen mal, me enojo contigo. No porque yo te hice hacer mi voluntad, sino porque no te dejé hacer la tuya entonces. Porque, hermano, no es cuando nosotros queramos, es cuando Dios quiera. Y no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios quiera, lo que Jonás no entendió en principio. Lo que Jonás no quiso entender, que no era lo que él quisiera hacer, era lo que Dios le mandaba. Y era lo que Dios quería. A veces llegamos a los extremos de enojarnos con Dios por cosas que nosotros mismos buscamos. Por resultados que tejimos a base de malas decisiones y terminamos culpando a Dios de nuestro mal. Señor, yo no sé nadar, pero me tiré al mar. Por poco y me ahogo. Me iba a dejar que me ahogue. No, es que tú no sabes nadar. Entonces, ¿a qué tú te tiras al mar? Y aún más, ¿a qué tú te metes a lo profundo? Mi esposa no sabe nadar. Mi esposa, vamos a la playa y ella no pasa de la orillita. Yo al principio me incomodaba, no lo voy a negar. Y decía, oye, pero si tú vienes a la playa, ¿para qué te metes? Dice que yo no sé nadar. Digo, luego entendí, ya yo ni nada le digo, tienes razón. Si se mete en la cintura, puede tener problemas. Tiene mucha razón. Hermano, y es así. Si yo no sé nadar, ¿a qué yo me meto entonces para lo profundo? Para luego decir entonces que Dios a mí no me cuidó y enojarme con Él. Hemos escuchado frases, porque Dios no hizo nada para evitar que tomara esa decisión. O porque Dios no me detuvo antes de equivocarme. Hermano, yo la he escuchado y la he dicho. Pero después uno mismo hace su reflexión. Señor, ¿por qué no me detuviste? Espérate, ¿me pediste permiso? ¿Me consultaste? ¿Oraste para que yo te pusiera claro si esa era mi voluntad? ¿O lo decidiste tú? Porque si lo decidiste tú, a mí no me meten en ese negocio. Siendo yo, diría Dios. ¿Tú fuiste tú lo decidiste? Entonces no me digas nada. Porque ese no es un negocio mío. Ese es tu negocio. Tú tomaste esa decisión por encima de mí. Tú ibas a salir y te cerré la puerta. Y tú empezaste a forzar la puerta para abrirla como quieras. Abriste la puerta no abría, la rompiste. Saliste. Y ahora yo soy responsable de lo que te pasó. Bueno, nosotros, los que tenemos hijos, educamos. Y le decimos a nuestros hijos, mira, esto está mal. Es nuestro deber hacerlo como padres. Esto está mal. Esto está mal. Esto está mal y esto está mal. No lo hagas. Normalmente uno tiende a tener una mayor visión, ya uno adulto, una mayor visión que los hijos. Sí, mira, si lo haces así, eso te va a salir mal. Yo lo hago por mi cuenta. Siempre lo he dicho. Yo no, se lo digo ya a los que están creciendo míos. Digo, uno con ustedes conversa, habla y los orienta, pero ustedes son responsables. Ahora, cuando te den tu tacazo, no venga para acá. Usted se equivocó. Usted tomó su decisión, asuma su consecuencia entonces. Porque lamentablemente, hermanos, así es que se aprende. Si vivimos siendo papá y mamá gallina todo el tiempo, los hijos no van a aprender. Hizo un lío, tú lo sacaste, cayó preso, volviste y lo sacaste, volvió, cayó preso por su voluntad y volviste y lo sacaste y volvió, cayó preso. Bueno, déjale un tiempo ahí. Déjale un tiempo ahí. Déjale un tiempo, que Dios sabe de qué se lo está salvando. Déjale un tiempo. Déjale un tiempecito. Que aguante. Que aprenda. Usted haga su función. Ore por él.
Ore por él, ore por ella. Papá, yo no quiero estudiar. Claro, yo con eso soy un poquito rígido. Ahí yo, por eso soy yo. Soy un poquito rígido. Siempre le digo a mis hijos, ustedes estarán aquí mientras ustedes estudien. Ahora, usted termine los estudios mientras usted trabaje y viva bajo mis reglas, las de esta casa. El momento que usted decida no vivir con esas reglas, mire, quitamos pestillo, quitamos puertas y puede coger su camino, sin problema, ¿eh? Siempre seré su padre, pero no voy a asumir sus errores, porque es la forma en que los hijos crecen. Normalmente las madres son un poquito más débiles en eso, pero yo tengo una esposa que hasta el momento se ha llevado y espero que se siga dejando de guiar. Esperamos eso, hermano, para que llevemos siempre la fiesta en paz. Porque si yo soy de los que entienden, los hijos no son míos, mis hijos no son míos. Mis hijos uno intenta aportarlos al mundo para que hagan un mundo mejor. Concientizarlos, traerlos a la iglesia, que conozcan al Señor, pero no son nuestros los hijos. Los hijos no son nuestros. Los hijos son para que ellos determinen. Y si un día se equivocan, que puedan hacer como el hijo pródigo y regresar a tiempo. Lamentablemente no todos regresan a tiempo. Y tenemos a Judas. Judas fue hijo de perdición. Pero esperamos siempre que todos regresen. Los hijos se enojan con nosotros. Es normal en nuestras casas. Así como nosotros nos enojamos con Dios, los hijos nuestros se enojan con nosotros también cuando planteamos reglas. Porque ellos entienden que ellos son los que saben. Lamentablemente. Yo voy diciéndole a mis alumnos. Uno que me dijo hace poco, profesor, no se meta en mi vida. Digo, mijo, tienes toda la razón. Pero aún así, eso que tú estás haciendo te sigue haciendo daño. Te lo diga yo o no te lo diga. Te hace daño. Lamentablemente algunos, entre ellos me incluyo, no podemos ver a alguien haciendo algo mal y no advertírselo. Hay gente a la que no le importa. Que tú te estás ahorcando y miran para el otro lado. Hay gente así. Que tú te estás ahorcando y... Pues se está ahorcando, sí, déjalo. Yo no puedo. Digo, mira, por si es que no se da cuenta. Digo, mira, te estás ahorcando. Ah, sí, me estoy ahorcando. Ah, perfecto. Ya sí. Mira, excelente. Pero ya yo cumplí con mi deber cristiano. No voy a ir a forzarte quizás a quererte quitar la soga donde tú no quieres quitártela, porque eso es otra cosa. Cuando viene a ver, terminamos los dos ahorcados. Porque eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Pero hermanos, todos en un momento determinado hemos pensado y nos hemos incomodado con Dios cuando las cosas salen mal. Solemos preguntarnos por qué Dios no hizo nada para evitar eso que ahora nos atormenta. Hay algo que debemos aprender, o por lo menos ir aprendiendo, y es que somos dueños de nuestras propias decisiones. Dios jamás nos obligará a tomar una decisión. Él siempre respetará tu libre elección, aun cuando esa elección te lleve a resultados difíciles. Él siempre estará allí para tratar de guiarte, para tratar de dirigirte, pero al final serás tú quien tome la decisión. Muchas veces orientado por tus instintos humanos y otras veces dejado llevar por la voluntad de Dios y no por la tuya. Ahora, Dios sostiene a quien le obedece. Bueno, los 15 años de David no fueron fáciles, pero Dios los sostuvo. Varias veces en peligro de muerte, un hombre experto como Saúl falló en 3 ocasiones de dejarlo con una lanza en la pared. Experto.
Porque Saúl era un soldado experto. Le tiró 3 veces a David, las 3 veces falló. Dios estuvo ahí, porque Dios estaba sosteniendo a David. ¿Por qué? Porque David nunca se enojó con Dios. Hay un momento cuando David peca con Betsabé, embarazada. Nace el niño, enfermo. David, cuando yo leí la primera dije, bueno, llegó el momento de David enojarse. No, David no se enojó. David rogó por el niño. Cuando le avisan, el niño murió, se lavó la cara y vamos arriba otra vez. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David sabía que él se había equivocado y que él no tenía por qué enojarse con Dios. Contrario a Jonás. Jonás no entendió. Jonás era un hombre iracundo. Dios lo escogió para aprendizaje nuestro. Pero Jonás era un hombre iracundo. Que cuando las cosas no salían como él quería, decía, me voy a morir. Señor, mátame. Hermano, como lo hacen los iracundos, debemos aprender a tener nosotros control de nuestras emociones. El cristiano no puede andar por ahí incomodándose todo el tiempo y enojándose de mala manera. Tenemos que saber que nosotros confiamos en un Dios que está allá arriba y que es el que pelea por nosotros. Porque uno puede a veces decirle, Señor, hazme instrumento de tu venganza. Pero cuidado, que eso no es lo que Dios busca. Uno lo piensa, pero eso no es lo que Dios busca de nosotros. Dios lo que busca de nosotros es que seamos mansos. Hermanos, mansos, no mensos. Se parecen mucho, apenas cambia una vocal, no es lo mismo. No debemos ser mansos. Siempre le digo a mis muchachos, yo he tenido la suerte, la dicha y la protección divina de que he aprendido mucho en cabeza ajena. Me encanta. A veces yo veo acciones y digo, cuando me veo en esa situación digo, no lo hago. Uno que es abogado y que hace gestiones, ha visto clientes en situaciones que uno dice, y luego uno se ve en esa situación. Uno dice, no, yo no caigo en esa. En una ocasión, en un momento en que uno tenía ciertas limitantes económicas, se me presenta un amigo y me dice, mira que yo estoy haciendo unas gestiones que vienen, te depositan un dinero y de ese dinero tú coges una parte y tú me das otra. Digo, no, papá. No, pero que no tiene que ver. Digo, simplemente por lo siguiente. Deposítalo tú en tu cuenta. No, que en la mía. Digo, no, deposítalo tú en la tuya. Tú lo pusiste en la tuya y tú te quedas con todo. Porque si tú tienes que darme un 25% de eso. No, pero mira, digo, no, papá. Luego le comento yo a Iraíz y le digo, mira, fulano planteó esto, yo le dije esto y esto. Ay, muchacho, mucho cuidado. Digo, no, tranquila. Porque uno sabe. Uno sabe lo que dice la ley. Uno está claro. Le dije, mira, muchas gracias por tú querer ayudarme de esa manera. Pero no, así no. Porque uno ha aprendido a aprender en cabeza de otro y de los errores del otro. Hermanos, es la mejor manera de usted aprender. De que no, que solo se aprende con los golpes de la vida, no. Se aprende también con los golpes que la vida le da a otros. Y trate de hacerlo, porque pesa menos. Y usted gana más tiempo. Algunas personas están enojados con Dios porque un familiar que amaban mucho murió de una forma que aparentemente no se merecía. Otros
porque su familia se desintegró y aparentemente Dios no hizo nada. Algunos jóvenes están enojados con Dios porque no lograron entrar a la universidad que querían, o porque el chico o la chica que se suponía que era el amor de su vida se fue de su lado para nunca volver. Muchos otros están enojados con Dios por la vida que tienen, porque el dinero jamás les alcanza o porque no tienen un empleo. Muchos otros se enojan con Dios porque se sienten frustrados de su vida y creen que Dios jamás les prestó atención. ¿Por qué nos enojamos por cosas que quizás en su momento pudimos evitar o por cosas que tienen que pasar? Porque está escrito para todo hombre que vive una vez y después de la muerte juicio. Al pensar sobre el enojo que muchas veces sentimos en contra de Dios, se viene a la mente la historia de Jonás, que acabamos de ver. Aquel hombre que huyó de la presencia de Dios para no ir a predicar a Nínive. Una ciudad llena de gente mala. Pero Dios trata con Jonás y al final se termina yendo a predicar a la ciudad que Dios le mandó. Después que Jonás decide ir a predicar a Nínive, la gente se arrepiente y busca el perdón de Dios. Nuestro Señor, como es grande en misericordia, tuvo a bien perdonarlos al ver el arrepentimiento genuino que la gente de Nínive mostraba. Pero al ver que Dios perdona a Nínive, Jonás se enoja porque ahora Dios ya no cumplirá lo que había dicho. Esto era destruir a Nínive. Entonces la Biblia narra lo que Dios le dice a Jonás. Dios le preguntó a Jonás, ¿qué razón tienes para enojarte así? Jonás estaba enojado con Dios porque lo había hecho quedar mal ante la gente de Nínive. Porque ahora Dios los había perdonado. Por esa razón, Jonás decide salir de la ciudad hacia un lugar de donde podría verla para ver qué le sucedía al final. Si Dios la destruiría o no. Estando allí, decide construir un pequeño refugio a base de ramas para protegerse del sol y ver qué sucede con Nínive. Entonces Dios, a pesar del enojo de Jonás, hace lo siguiente. Hace brotar una planta, la cual creció y cubrió el refugio de Jonás. Así Dios le dio a Jonás una sombra mejor para que no sintiera tanto calor. Es increíble que a pesar de nuestra mala reacción que muchas veces tenemos frente a las decisiones perfectas de Dios, Él se tome la molestia de velar por nuestro bienestar. Muchas veces nosotros decidimos tomar un camino malo, y Dios te dice, te voy a advertir. Dime que tú eres mi hijo. Tengo que advertirte. Tengo que decirte que vas por un mal camino. Siempre he escuchado que a la iglesia se viene de dos maneras, por amor o por dolor. Hay personas a las cuales Dios tiene que traer aquí por dolor. Dios tiene que traerlas por dolor, lamentablemente. Usted le predica, y no entienden. Muchas veces pierden algo y ahí vienen a los pies de Dios. Lamentablemente es así. Dios tiene una creatividad espectacular. Dios quería enseñarle a Jonás algo tan importante a través de lo que estaba haciendo. Dice la Biblia que después hizo que un gusano viniera el otro día y picara la planta. Esta pronto se secó y cuando salió el sol, Dios mandó un viento tan caliente que el pobre Jonás casi se desmayaba. Era tanto el calor que Jonás quería morirse. Por eso, señores, Jonás era un hombre malcriado. Dice Jonás, prefiero morir que seguir viviendo. Bueno, un hombre malcriado. Totalmente malcriado. Jonás nuevamente estaba enojado con Dios. Primero por lo de Nínive y ahora por lo de la planta que hizo Dios, que no lo hizo él. La planta que Dios permitió que le creciera para darle sombra. Ah, no, pues ahora otra vez de nuevo. Volvemos al principio. Porque la planta se había secado y el calor era tan fuerte que casi moría.
Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó esa planta? Por supuesto que sí, dijo Jonás. Sin ella prefiero morirme. Acá viene la enseñanza que Dios quiere dejarle a Jonás a través de lo que estaba experimentando. Dios le respondió a Jonás, ¿estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer? En una noche creció y a la otra se secó. ¿No crees que debo yo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse y hay muchos animales. La lección era clara. A veces nos enojamos con Dios por cosas de las que no tenemos el control y las cuales no nos pertenecen a nosotros. Dios es soberano y sabio. Él hace todo perfecto, tiene un plan para todo, tiene todo controlado y jamás nada se le puede escapar. ¿Por qué nos hemos nosotros entonces de enojar con Él? Nosotros tendemos a enojarnos por dos cosas. Primero, por las cosas que Dios hace sin darnos cuenta que lo que Él hace siempre lleva un objetivo. Y segundo, por los resultados que nuestras propias decisiones y acciones traen. Como si Dios nos obligara a que tomáramos esas decisiones o realizáramos esas acciones. ¿Por qué estás tan enojado con Dios? ¿Qué culpa tiene Él de las consecuencias de tus decisiones o de tus acciones? Cada uno de nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Dios anhela que lo tomemos en cuenta, que vivamos para agradarlo y que tratemos de hacer su voluntad. Es más, su palabra nos dice, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119. Si tomáramos como base la palabra de Dios para nuestro andar diario, entonces todo fuera diferente. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una lámpara para nuestros pies, pues alumbra nuestro camino. De esa manera podríamos estar seguros que los pasos que damos y no tendríamos resultados desastrosos como los que muchas veces tenemos cuando no tomamos en cuenta la palabra de Dios y peor aún, nos enojamos con Él por los resultados que obtenemos de nuestras malas decisiones. No podemos continuar enojándonos con Dios, que es el menos culpable de todo lo que puede estarnos pasando en estos momentos. Dios jamás querrá el mal para nosotros. Al contrario, si no fuera por su misericordia sobre nuestra vida, hoy ni siquiera estaríamos aquí. Dios nos da la vida y el simple hecho de que hoy estemos aquí es porque Él ha sido bueno con nosotros, que nos da el privilegio de tener las fuerzas para ver y escuchar lo que Él quiere decirnos. No disfracemos a Dios de culpable de nuestra situación. Es mejor ser humilde y reconocer los errores que hemos cometido en la vida y pedirle a Dios su ayuda, porque estamos seguros que Él vendrá enseguida hacia nosotros. A pesar de que la mayoría de veces somos los culpables de nuestro mal estado a través de malas decisiones que tomamos, Dios siempre se las arregla para darnos un final feliz. Un final que no merecemos, porque si fuéramos juzgados rígidamente según nuestras acciones, muchos de nosotros ni siquiera estaríamos vivos. Pero Dios es grande en misericordia y amor hacia nuestra vida. Hoy es un buen día para hacer las paces con Dios. Hoy es un buen día para reconocer que jamás debimos estar enojados con Él. Si hay alguien con el que nunca debemos enojarnos, porque jamás tendrá la culpa de nuestro mal, es Dios. Busquemos lo mejor para nosotros y a pesar de estar pasando por tribulaciones, desiertos o fuertes tormentas,
Dios hará algo maravilloso en medio de todo y nos hará salir victoriosos si tan solo buscamos con humildad y sencillez. Estar enojados con Dios es algo con lo que mucha gente, tanto creyentes como no creyentes, ha luchado a través del tiempo. Cuando sucede algo trágico en nuestra vida, le preguntamos a Dios ¿por qué? Porque esa es nuestra reacción natural. Sin embargo, lo que realmente estamos preguntando no es tanto el por qué Dios, sino por qué yo, Dios. Esta reacción indica dos defectos en nuestro razonamiento. Primero, como creyentes operamos bajo la impresión de que la vida debe ser fácil. Y una de las cosas que yo siempre digo, para que no se engañen, ¿usted se va a convertir? Sí, prepárese, que lo que viene no es fácil. Y más, hermano, en un mundo como este, y más como vamos. ¿Usted se convirtió? Sí, prepárese que ahora es que viene lo bueno para usted. Ahora es que vienen las pruebas, ahora es que vienen las dificultades, ahora es que vienen los problemas. Si usted era feliz en su matrimonio, feliz a su manera, usted vino a los pies de Cristo y su pareja no lo hizo, prepárese, que el diablo le va a dar uso a eso. Porque el propósito de Satanás es que nosotros no estemos en la iglesia, sino que estemos fuera. Porque ya no hay que coger lucha con nosotros. Segundo, para cuando comprendemos la extensión de la soberanía de Dios, perdemos confianza en su habilidad para controlar las circunstancias, la gente y la manera en que esto nos afectan. Después nos enojamos con Dios porque nos parece que Él ha perdido el control del universo y especialmente el control sobre nuestra vida. Cuando perdemos la fe en la soberanía de Dios, es porque nuestra frágil humanidad está lidiando con nuestra propia frustración y nuestra falta de control sobre los acontecimientos. Bueno, si algo que tenemos mal los seres humanos es que queremos controlarlo todo. Desde el principio hasta el final. Las cosas yo tengo que empezar en el 1 y terminar en el 100. Y vamos derechito. Ese es nuestro propósito. Es el propósito nuestro. Sin saber cuáles son los planes de Dios para nosotros. Volvemos a David. Dios tenía planes con David y David permitió que esos planes se dieran en él, simplemente. Porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. No era un hombre conforme a lo que su corazón decía. Y a donde Dios lo mandaba, ahí él iba. Y donde Dios lo ponía, ahí él se destacaba. Porque él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Él no tomaba las decisiones. Y cuando tomó decisiones y salieron mal, no se enojó con Dios, sino que le dio gracias. El niño murió. Vamos arriba, ya murió. Fue lo que él dijo, era un hijo de pecado, pero ya murió. Se lavó la cara, se cambió los vestidos y volvió a ser el rey que era otra vez. Un hombre conforme al corazón de Dios. Muchos creyentes podemos dar testimonio de que Dios nos ha sacado a nosotros de situaciones difíciles en las que nosotros mismos nos hemos metido. Yo el primero. Hermanos, situaciones difíciles en las que por malas decisiones nuestras nos hemos metido y luego hemos venido ante el Padre. Papá Dios. Quizás yo como humano te digo, tú te metiste, tú salte. Te fuiste tú que te metiste, ¿verdad? Sí. Yo te dije que no. Sí. Tú seguiste, sí. Pues salte tú ahora. Pero hermano, Dios no lo hace. Vamos a ver lo que hizo con el hijo pródigo. Dios no lo hace. Él malgastó lo suyo y cuando vino, su padre lo recibió. Lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Tomamos un mal camino, pero cuando decidimos devolvernos de ese mal camino, nuestro Padre Dios, que es misericordioso, nos recibe con los brazos abiertos. Nos da un vestido nuevo y otra vez nos pone en eminencia.
de donde mismo nosotros bajamos. Cuando nos fuimos incómodos, nos fuimos incómodos con Dios. Decíamos, no, yo no voy a perdonar lo que Él hizo. Nosotros perdonando a Dios en ocasiones. Hermano, hasta ahora gracias a Dios no lo he hecho. Pero usted es persona. Yo no perdono lo que Dios me hizo. Que usted no perdona lo que Dios le hizo a usted. Saliéndose totalmente de la presencia de Dios, porque Dios no le permitió cumplir su capricho en muchas ocasiones. Señor, yo lo que quiero es esto. Ok. En vez de decirle, Señor, ¿qué es lo que me conviene? Y Señor, yo voy a hacer esto. ¿Ya consultaste? ¿Ya hablaste? Te vas a enojar entonces cuando tú lo que decidiste hacer te salga mal. Hermanos, lo nuestro deber como cristianos, es confiarle todo a Dios. Poner nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos en las manos de Dios. Nuestro Dios es compasivo, lleno de gracia y amor. Y como discípulos de Cristo podemos confiarle todas las cosas. Cuando algo trágico nos sucede, sabemos que Dios puede usarlo para traernos más cerca de Él y fortalecer nuestra fe, que nos lleva a la madurez y plenitud. Podemos convertirnos en un testimonio de consuelo para otros. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. Se requiere para esto una diaria sujeción de nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. Un fiel estudio de sus atributos, como se ven en la palabra de Dios. Mucha oración y posteriormente aplicar lo que aprendamos a nuestra propia situación. Al hacerlo, nuestra fe crecerá y madurará progresivamente, haciendo más fácil confiar en Él para que nos guíe a través de la siguiente tragedia que es muy probable que llegue. Así que, para responder directamente a la pregunta, si está mal enojarse con Dios es el resultado de una falta de disposición para confiar en Dios. El enojarnos con Dios es en esencia decirle a Dios que Él ha hecho algo malo, lo cual es imposible. ¿Entiende Dios cuando estamos enojados, frustrados o desilusionados con Él? Sí. Él conoce nuestros corazones y sabe cuán difícil y dolorosa puede ser la vida en este mundo. ¿Esto hace que esté bien que estemos enojados con Dios? Absolutamente no. En lugar de estar enojados con Dios, deberíamos derramar nuestros corazones ante Él en oración y luego confiar en que Él está en control de todo y que su plan con nuestra vida es perfecto. Dios bendiga a todos.